Bienvenidos a Zoom Cubano, un programa del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, un encuentro semanal de entrevistas y reflexiones sobre el presente, pasado y futuro de la isla, transmitidas a través de los canales de Cubanet. Voy. Cuando quieras. Muy buenas tardes tengan todos y bienvenidos a esta nueva emisión de Zoom Cubano. Me acompaña, como siempre, desde Madrid, mi amigo y colega Hernán Alberro. ¿Cómo estás, Hernán? Hola, Pedro, ¿cómo estás? No, estoy bien. Ya todo, como sabes, se va asentando y uno va aclimatándose de la nueva situación. El tema de hoy es un tema que está en la palestra pública en estos momentos, aunque es un tema muy viejo, que tiene que ver con Israel, Palestina, Hamas, Cuba y fundamentalmente con el acto terrorista cometido días atrás por Hamas contra un grupo de jóvenes israelíes. La situación no es nueva y data de siglos. Un poco creo que Palestina surge por capricho romano, cuando en el año 135 de nuestra era, creo, crea Palestina, pero la tierra palestina, tengo entendido y por lo que he estudiado, no mucho, que no existía. Y bueno, para hablar del tema tenemos a dos personas aquí, a Fernando Maura, abogado, escritor, político y es miembro del Parlamento Europeo. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Estoy muy bien, Pedro, encantado de estar con vosotros. Igualmente. Y bueno, la otra que estará con nosotros virtualmente no podrá ser, hay que después ponerla en la edición, es nuestra amiga Regina Coyula, que está en Cuba y bueno, todos sabemos la situación que se presenta en nuestro país para las transmisiones y en los últimos tiempos ha sido más drástica todavía los cortes, la ralentización de los datos móviles. En definitiva, es un desastre comunicarse directamente con Cuba, salvo excepciones. Y bueno, Hernán, te dejo a ti la introducción al tema. Gracias, Pedro. Y me gustaría precisamente empezar por Regina en este caso. Y preguntarle, o le preguntamos en realidad a Regina, respecto a un poco, que nos hiciera un poco un recuento de esto que comentabas, ¿no? De la constitución de estos estados enfrentados, cuyo enfrentamiento ya tiene varios años, y un poco también la posición de Cuba, histórica, al respecto de estos dos estados. Bueno, lo primero que quisiera decir es que la convivencia entre los árabes y los judíos en el espacio de la actual Palestina, lo que conocemos como Palestina, no es que fuera una relación ideal, pero durante siglos convivieron en esa zona sin que entre ellos existieran esos odios, esas necesidad de venganza, esa violencia que vemos hoy en día. De hecho, el antisemitismo, la palabra antisemitismo no existe en árabe. Ni en árabe existió nada parecido a los pogromos. No, en árabe no, en el mundo árabe existió nada parecido a los pogromos, ni nada parecido al holocausto. O sea, los problemas de los judíos, la segregación social de los judíos no se produjo en el mundo árabe, se produjo en Europa, fundamentalmente en Europa. Y por supuesto, ahí hay que buscar la raíz del conflicto porque los judíos sintieron la necesidad de encontrar un lugar seguro para ellos. Y ese lugar, según las escrituras sagradas, era la famosa tierra prometida de la que tanto se ha hablado, que se localizaba justamente en Palestina, donde había, por cierto, hasta finales del siglo XIX, una ínfima cantidad de judíos. Según censos de la época, en 1890 el 4% de la población en Palestina era de origen judío. No quiero llegar sobre todo al fin de la Primera Guerra Mundial
donde Inglaterra se hace con la anuencia de la naciente Organización de Naciones, que se llamaba Liga de las Naciones, creo, con el control de la zona. Y la ola de antisemitismo que había habido en Europa también favorece que los ingleses, por su parte, favorecían la idea de una nación judía, y la ola de antisemitismo hace que muchos judíos vayan hacia la tierra que ellos consideran suya por interpretación de la Biblia, ¿no? Y aumenta la población en esa primera época del siglo XX a un 15% de la población de la zona. En población judía constituye el 15% de la población. Y así las cosas empiezan. Es cuando los judíos, cuando los árabes veían llegar a aquella gente sin mayores, eh, ¿cómo se llama esto? Sin mayores conflictos, hasta que se dan cuenta o hasta que alguien les dice o no sé, que el problema era que los judíos querían esa tierra para sí y que los demás se fueran. Y ahí es donde empiezan los conflictos. Cuando la idea de un Estado exclusivamente judío se filtra, se hace más fuerte, se posesiona de acuerdo con la ideología sionista, pues empiezan los conflictos porque, bueno, unos decían, no, nosotros, Dios nos ha dejado esa tierra, y los otros decían, bueno, nosotros hemos estado aquí desde que Dios inventó esto. Y al final confluyen en una zona de conflicto extraordinaria porque es zona de culto para las dos religiones, que es justamente Jerusalén. Pero no es hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial cuando, cuando las cosas realmente se complican. Y creo que el próximo audio voy a terminar este teque. Los soviéticos se quitaron de arriba el problema judío, que les molestaba para sus intereses. A Stalin le molestaba mucho la comunidad judía. Es una comunidad, como se sabe, muy endógena y con sus propias convicciones muy bien acentuadas. Y curiosamente, a la historia que por lo menos que nos han contado a nosotros, Estados Unidos no veía con buenos ojos la creación de un Estado judío. Pero los judíos radicados en los Estados Unidos, que sí lo veían con beneplácito, apoyaron económicamente de manera enorme a todo el proyecto que tenían los judíos de crear su Estado en Palestina. Entonces yo creo que lo que vino después ya es sabido. Después de esa primera guerra árabe-israelí, ya los israelíes no tenían solamente la mitad del territorio, tenían un poco más. Después vino la guerra de los 6 días, donde fue un poquito más, y después vino el Yom Kippur, que ya terminó por establecer las fronteras donde las tenemos hoy, dejando las, eh, para los árabes las zonas de Gaza y Cisjordania. Todo esto dicho así, fácil y rápido, quizás no da la medida de lo difícil, por no decir imposible, de la solución del conflicto. Las dos partes están profundamente radicalizadas y no creo que ninguna de las dos vaya a ceder. Ojalá fuera así, pero yo no creo que vayan a ceder en sus puestos. Y no visualizo una solución del conflicto. Al contrario, creo que el conflicto va a escalar y las víctimas civiles van a pagar. Bueno, a ver, simplemente ha sido noticia el ataque por parte de Hamas a Israel, dejando montones de personas muertas, secuestros y demás, ¿no? Y ahora estamos viendo la respuesta por parte de Israel. Y hablando de respuestas, es interesante ver cómo, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Porque cómo hubo reacciones de diferentes gobiernos eh, ante esta situación, un buen número de ellos condenando, por supuesto, la violencia,
pero hubo otro tanto, entre los que se incluye Cuba, que o fueron más solapados, más tibios, o directamente, abiertamente, culparon a quien recibió el ataque de haber recibido el ataque, ¿no? O sea, por ponerlo de alguna manera, culpan a la víctima de los actos del victimario. Entonces, me gustaría preguntarle a Fernando cómo vio esta situación y sobre todo cómo está viendo la respuesta de ciertos gobiernos, Rusia, Irán, China, que luego se desdijo, y Cuba, ¿no? Bueno, básicamente quiero en primer lugar agradecer la oportunidad que me dais para explicar alguna cosa en relación con esta situación que, como vosotros mismos la estabais presentando, ya viene desde antiguo. El hablar de un ataque por parte de Hamás a Israel, a ciudadanos israelíes, digamos que no es una situación nueva. Lo que pasa es que se ha ido de alguna manera olvidando porque siempre existe en la agenda política y humana una noticia que genera inmediatamente el desplazamiento de la anterior. Es lo que está ocurriendo, por ejemplo, ahora con este ataque de Hamás sobre ciudadanos israelíes con la guerra de Ucrania. Ya no es primera plana en ningún periódico, en ningún informativo. La guerra de Ucrania, por más que algunos la tenemos ciertamente muy cerca de nuestras fronteras, en el caso de la Unión Europea, claramente en las fronteras europeas. Bueno, en primer lugar, yo tengo que decir que la agresión que se produce contra ciudadanos israelíes y que seguramente ha costado la vida de unas 1.200, 1.100, 1.500 personas todavía, ¿no? no sabemos cuántas, en circunstancias absolutamente pavorosas, mujeres que han sido violadas antes de ser asesinadas, niños, eh, eh, kibbutz enteros que han sido pasados por la ametralladora, familias enteras, un festival de canción con gente joven que iba simplemente a divertirse, asesinados todos los que han podido, y del orden de 150 rehenes, escudos, para que sirvan a una negociación entre Hamás y el gobierno israelí, es denigrante y apela a lo más profundo de nuestras convicciones humanas para condenar sin ningún tipo de ambajes esta crueldad que se ha producido el sábado pasado. Dicho lo cual, las actitudes evidentemente de los gobiernos tienen que ver con su propia posición respecto de la misma situación que se está planteando desde también antiguo, o sea, no es algo nuevo que, por ejemplo, Irán, a través del poder máximo de Irán, que es el ayatolá máximo de Irán, pues muestre su empatía con los asesinos y diga que son servidores de la causa de la libertad. No es de extrañar que Cuba, que siempre el gobierno de Cuba, debo decir, no la ciudadanía cubana con quien tanto afecto me une personalmente, Cuba, el gobierno, el régimen cubano, que siempre se pone del lado malo de la historia, del relato, pues haga también una confesión de cercanía en relación con lo que ha ocurrido, e incluso que países a quienes les estaba viniendo mal la forma en que estaban planteando una agresión. También me refería al caso de Ucrania, como es el supuesto de Rusia, de alguna manera pues les venga bien esta salida de foco de lo que puede ser su responsabilidad en una agresión también absolutamente palmaria y sin justificación desde el punto de vista del derecho internacional sobre Ucrania, les venga bien, ya digo, que exista un cambio de foco y se ponga
digamos, la situación en la atención de lo que está ocurriendo en este momento en Palestina entre Hamas e Israel. Mira, hay una cosa que hay que decir de Cuba, ¿no? Desde el inicio, cuando se crea el Estado palestino, Cuba, o sea, el gobierno cubano existente en ese momento, no estuvo, o sea, Israel, escucha, yo, disculpe, no estaba muy de acuerdo por que se formara este nuevo Estado. Cuando triunfa la revolución, Fidel establece relaciones con Israel, incluso ya un tipo de relaciones más cercanas. Israel estaba ayudando al desarrollo del citrícola en Cuba, una colaboración desinteresada. Y pasa la guerra de los 6 días, Cuba no se mantiene con esa relación con Israel, sigue la colaboración, que era muy beneficiosa para nuestro país. Pero en 1973, Fidel va a la cumbre de los países no alineados en Argelia, creo que, si mal no recuerdo, se había sucedido la guerra del 73, ¿cómo se llamaba? Caramba. Con Kippur, ¿cómo es el nombre de esta? Yom Kippur. Yom Kippur, siempre lo digo al revés. Sí. Y por las simpatías, por granjearse las simpatías de los pueblos árabes que estaban mayoritariamente en esta cumbre, Fidel rompe públicamente, sin un previo aviso, con Israel de manera ofensiva, aprovecha esta situación y lanza su ruptura diplomática. Ha sido, con Cuba han roto un grupo de países, pero el único país con el cual Cuba ha roto relaciones diplomáticas, él, a partir de él, ha sido con Israel. Y bueno, a partir de ahí, como tú decías, Cuba siempre ha estado al lado del eje del mal. Cuando vemos los amigos de Cuba, tenemos que sacar a Rusia, tenemos que tener a Venezuela, a Nicaragua, a Corea del Sur, a Irán. O sea, siempre ha estado Corea del alineándose. Norte, perdona. Corea del Norte, disculpe, siempre ha estado del lado del eje del mal. Y bueno, como tú dices, en la guerra de Ucrania también tuvo una posición muy ambigua y no tan ambigua como defendiendo a Rusia, a la agresión rusa, y ahora un poco le echa la culpa, como decía Hernán, a Israel por la agresión. Es cierto que se han sucedido hechos muy violentos de ambos lados, pero no conozco, no sé tú, Fernando, otro hecho tan violento y tan brutal como este. Bueno, según todos los opinadores internacionales, es el hecho más grave que ha acontecido a Israel desde la fundación del Estado. Digamos que prescindiendo, pero ya no se puede hablar de Israel como Estado, se puede hablar del Holocausto como una barbarie extraordinaria y que figura en los anales de la historia de una manera indefectible, el Holocausto, pero digamos que desde la fundación del Estado de Israel en 1948 no se ha producido una agresión de semejantes proporciones. Por lo tanto, bueno, pues hay que decir que la preocupación que existe por parte del gobierno de Israel está plenamente justificada. El derecho a la respuesta a esta provocación también existe desde el punto de vista del derecho internacional, y lo que todos estamos pidiendo, especialmente las autoridades europeas, el alto responsable para la política exterior y seguridad de la Unión Europea, el español Borrell, pero no solamente Borrell, sino todos los responsables europeos y todos los que tenemos una mínima idea de lo que tiene que ser una respuesta, estamos pidiendo proporcionalidad en la respuesta. En este sentido, a mí me preocupa extraordinariamente ese plazo que ha aparecido en prensa en la mañana de hoy de 24 horas para que nada menos que 1.100.000 personas que viven en el norte de Gaza evacúen sus viviendas por la operación militar que va a venir
planteada por parte del ejército israelí. Es muy importante pensar que la guerra, con ser un escenario absolutamente inhumano, degradante, lamentable, tiene también sus reglas. Sabemos que se respetan muy poco las reglas de la guerra, lo estamos viendo diariamente en la agresión rusa sobre Ucrania, vemos cómo se bombardean poblaciones civiles, cómo la violación está al orden del día, cómo se bombardean hospitales, colegios, cómo se están haciendo las cosas, pero todos los que tenemos una cierta idea de la humanidad como un progreso desde el punto de vista de civilización, creo que tenemos perfecto derecho a exigir, a reclamar que la guerra tenga también una sujeción a determinado tipo de comportamientos entre los cuales está la proporcionalidad de las respuestas. Hernán. Y tomo la idea que decía Fernando, ¿no? Y mencionaba, ¿no?, el caso de los secuestros como escudos humanos a la, al retroceso de tropas irregulares, que son evidentemente maniobras ilegítimas, digamos, de los juegos de guerra y que están condenados por todos los tratados internacionales en la materia, ¿no? Que es un poco la práctica a la cual nos tienen lamentablemente acostumbrados los grupos terroristas, que finalmente es lo que son. Y Fernando, me gustaría ahora ir por el lado opuesto y preguntarte cuál ha sido la reacción del resto del mundo. ¿Cuál ha sido la reacción de los gobiernos europeos, de eh, eh, otros gobiernos en América Latina y demás, en comparación, digamos, en perspectiva comparado con el caso cubano? Bueno, tiene que ver fundamentalmente con ese corte que hagamos desde el punto de vista ideológico de lo que significan cada uno de esos regímenes. Es evidente que cuando un régimen conculca los derechos humanos se sitúa curiosamente en una posición de aparente progresía o progresismo que es independiente de la conculcación de los derechos humanos y de la propia capacidad que tienen sus pueblos de tener una cierta dignidad desde el punto de vista de la población, de la sociedad, para enfrentar su futuro, para decidir por sí mismos lo que quieran hacer. Ese tipo de regímenes, curiosamente, se sitúan de una manera invariable en la otra posición. Cuando hablamos de Cuba, yo siempre digo que hay algo así como un término que alguien acuñó, no sé muy bien quién, pero que habla de Venecuba, hablar de Venezuela sin pensar en Cuba o hablar en este momento de Cuba sin pensar en Venezuela es prácticamente imposible. Entonces, lo que diga Maduro pues tiene que ver con lo que diga Díaz-Canel, con lo que digan los dirigentes cubanos, con lo que diga la gente que de alguna manera representa a Corea del Norte, pero que no hace más que conculcar los derechos de los norcoreanos, lo que diga Putin, lo que diga Irán, lo que digan las oposiciones bien pensantes, entre comillas, de países como España, la gente de Podemos financiada por el dinero de Irán, Pablo Iglesias, de una manera absolutamente evidente, cuando él decía, Pablo Iglesias, que tenía que cabalgar las contradicciones. Eso de cabalgar las contradicciones tiene hasta su gracia, ¿no? Porque mire, es que nadie hace falta, no le hace falta a nadie recibir dinero de un régimen que conculca no solo los derechos humanos, sino que luego se visten esos representantes de un pretendido feminismo cuando lo que está haciendo el régimen iraní es prohibir claramente la expresión de la feminidad en la calle. Las mujeres tienen que ir absolutamente tapadas.
de arriba abajo para circular por la calle. Hablemos de Afganistán, nadie habla de Afganistán en la progresía española y europea. En Afganistán las mujeres carecen absolutamente de derechos, no pueden ir a la universidad, no pueden ir al colegio. ¿Cómo podemos hablar de regímenes progresistas cuando tenemos ese tipo de situaciones? Bueno, pues lo que están haciendo es algo absolutamente paradójico, pero al mismo tiempo que tiene una justificación en que al final, cuando se produce el corte entre derechos humanos, democracia, libertades civiles, todo lo que significa civilización en el fondo, se sitúan en el lado contrario. Por lo tanto, el proyecto que nos están intentando vender con un ropaje de una pretendida progresía es precisamente el retorno a lo más oscuro de nuestra historia, a lo que representan precisamente esos regímenes. Mira, no tiene que ver con el tema, pero sí tiene que ver. Y es increíble que Cuba, por enésima vez, esté ocupando un asiento, una silla en la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Es increíble, es condenable, y uno se pregunta cómo es posible un régimen como el cubano, que tortura, que secuestra, que sanciona, que impide salir del país a sus ciudadanos, que impide la libertad de expresión, que es increíble lo que ha hecho a partir del 11 de julio, ocupe un puesto como este. Pero bueno, a lo que quería ir, cuando uno analiza el contexto de los gobiernos que han defendido la posición de Hamas y de Palestina, no veo que haya ningún país democrático. Generalmente son países de izquierda y dictadura. No conozco, puede que lo haya, pero no conozco un país democrático que haya defendido lo que sucedió el sábado pasado en Israel. ¿Hay algún caso de esto? No, yo no lo creo. Yo no lo creo porque eso repugna completamente lo que significa el derecho de gentes y la expresión genuina de que cualquier tipo de insatisfacción que se pueda producir en relación con una situación como la que tienen, por otra parte, los ciudadanos que viven en Gaza, que es, por cierto, deplorable y que, digamos, que no es ajena a lo que se ha producido, aunque la expresión sea absolutamente reprobable. Pensar que esos 2 millones de personas en la situación más densamente poblada de todo el mundo, a nivel mundial, la población gazatí es la más densamente poblada en la franja de Gaza. La falta de salida que ellos tienen, el hecho de que están sometidos no solamente a la ocupación israelí con todo lo que ello supone, sino también a la propia actitud de quienes les están dirigiendo, que son gentes absolutamente situadas en un planteamiento de fundamentalismo, no diré que semejante al ISIS. Se ha utilizado el ejemplo del ISIS para categorizar o para calificar la actitud de Hamás. Yo creo que puede ser diferente, pero en todo caso absolutamente reprobable también esa falta de salida que tienen los ciudadanos gazatíes debe constituir una preocupación para todos los ciudadanos del mundo que queremos que las cosas se resuelvan. Que es verdad, y yo tengo que decirlo porque es la oportunidad que me dan ustedes, es importante también para explicar las cosas, y es que yo advierto con mucho interés cómo los ciudadanos israelíes históricamente, previa hace relativamente pocas semanas, pocos meses, se han manifestado con preocupación por la deriva que el régimen o el sistema o la política de Netanyahu, su primer ministro, lleva a la situación de las libertades públicas y ciudadanas en Israel, especialmente a través de un cierto control del Poder Judicial, han inundado las calles de Israel en petición de que se revierta esa situación. Sin embargo, yo no he advertido esa misma preocupación en relación con la situación que tienen
las gentes tanto en Cisjordania como en Gaza. Yo creo que esta debería ser, aunque no lo veo, de verdad que no lo veo, una oportunidad para pensar que hay que mirar a largo plazo, hay que analizar la estrategia a seguir, que más allá de lo que pueda ser una respuesta puntual, que pensemos que hay un problema enquistado durante mucho tiempo y que hay que intentar resolver, y que todos los actores en el conflicto, notablemente la Unión Europea está en esa posición, claramente, deben dar pasos en el sentido de buscar fórmulas y soluciones que impidan democrática, pacíficamente, que se produzcan hechos como los que se están produciendo en este momento. Insisto, sin ningún tipo de justificación por parte de los terroristas. El terrorismo nunca tiene ninguna justificación, pero hay que analizar también los problemas que están detrás de ese tipo de actuaciones para intentar darles una salida. Si no, es muy posible que estemos cargando otra vez la espoleta para que se produzca otra bomba de características similares en el tiempo que sea. Hace unos días, 2 o 3 días, oí las declaraciones de un alto representante de la OLP, porque se quiere un poco, quien cometió esta atrocidad fue Hamas, pero se quiere dar a entender que es esta parte, que es Hamas, pero sin embargo estas declaraciones de no recuerdo el nombre, decía que la existencia de Palestina, que el pueblo árabe era uno solo, pero que la existencia de Palestina solo se justificaba para desaparecer, en otras palabras lo dijo, el Estado israelí. O sea que la OLP también tiene una posición de agresividad contra Israel. Como tú dices, hay que sentarse a pensar y ver cómo se resuelve esto, porque es increíble lo que puede surgir y a dónde pueden ir a parar estos enfrentamientos que con el tiempo pueden involucrar a otros países periféricos y un poco más alejados. Y la verdad es que a mí, que tuve la oportunidad de entrevistarme cuando era diputado en el Congreso español en un viaje que hizo un intergrupo parlamentario a Palestina, tuve la oportunidad de entrevistarme con decenas de dirigentes palestinos. No pudimos entrar en la Franja de Gaza porque las autoridades israelíes no lo permitieron. Pero, insisto, tuve la oportunidad de conocer a muchos dirigentes palestinos y, sin citar nombres, porque algunos eran personas verdaderamente honorables y fuera de toda discusión en cuanto a su capacidad de empatía con el pueblo palestino y su dedicación a la causa de Palestina, la gran mayoría de ellos, debo decir, que eran personas que vestían trajes cortados, hechos a medida, que probablemente no bajarían en el precio del mercado en aquella época, hace 3 o 4 años, de los $1.500, $2.000, que eran personas perfectamente asentadas, de edades más cercanas a la mía que a la gente joven palestina. Me dio la sensación de que ahí estaba existiendo un problema muy grave de representación, de una élite acomodada, seguramente subvencionada con dinero que pagamos, entre otros, los ciudadanos europeos a través de la Unión Europea, de gentes que seguramente, yo no lo puedo aseverar con concreción, pero que lo más probable es que obtengan recursos económicos de esas ayudas más allá de lo que resulte razonable suponer, un problema claramente de representación y de liderazgo, tanto en Palestina por parte de la Autoridad Nacional Palestina, que por cierto no ha convocado elecciones en muchos años, pero muy por detrás del plazo establecido democráticamente. Siempre hay una justificación para decir no convocamos elecciones porque no se dan las condiciones. Eso significa que una persona octogenaria que ya no se representa casi más que a sí misma, que es Mahmoud Abbas, que es el líder de la Autoridad Nacional Palestina, pues se perpetúa
en el poder, que esa misma situación se reproduce también con seguridad en Gaza y que los dirigentes de Hamas están en la misma situación que nosotros. Hay una falta clara y una crisis clara de liderazgo en Palestina, en las dos ramas, por así decirlo, de la política en Palestina. Y por lo tanto, lo que tenemos es una necesidad de encontrar de verdad algo que emerja de la sociedad palestina con una cierta autenticidad. Yo tuve entrevistas también con jóvenes palestinos y el reportaje que escribí, que lo reproduje en mi blog, lo quise titular eh, eh, algo así como, creo recordar, como una parte del cielo. Decía un estudiante palestino que cuando él viajaba a Europa, a cualquier país europeo, consideraba que había ganado una parte del cielo porque decía que otro tipo de vida era posible. Pues eso es lo que yo creo que tenemos que esforzarnos por acercar a la población de Palestina. Eso que para nosotros es la vida cotidiana de todos los días y que para ellos sería una parte del cielo, algo que podemos conseguir. Digo Palestina, y ahora que hablo con ciudadanos cubanos, debo decir que también para Cuba. Una parte del cielo para Cuba sería tener algo parecido a lo que tenemos en este momento de una manera cotidiana los ciudadanos de Europa. Hernán. Hablabas antes de progresismos y pensaba, bueno, repito una frase que escuché recientemente, ¿no? Que es, tenemos que dejar de lado los ismos y empezar a hablar de las cracias, ¿no? Porque evidentemente, más allá de si es de izquierdismo, derechismo, populismo, progresismo o lo que fuera, claramente acá el problema tiene que ver con la libertad, ¿no? Y tiene que ver con si es una democracia eh, plena o más o menos plena, como la que abunda en muchísimos países, eh, o si se trata de una autocracia, ¿no? Que es lo que vemos en Cuba. Y como decías, y en un momento te corregía Fernando para referirte a, a Palestina y las carencias que hay ahí, y la verdad que son las mismas carencias, o casi las mismas, que uno ve en países como Cuba, como Venezuela, ¿no? Un país que hasta hace muy poquitito era un país como cualquier otro, Nicaragua, ni hablar, más recientemente. Entonces, la verdad que es increíble. A mí me gustaría preguntarte, Fernando, ¿cuál sería tu mensaje para estos gobiernos que hoy se muestran aliados a las acciones de Hamas? Bueno, verdaderamente que yo haga un mensaje a los regímenes que conculcan las libertades democráticas ya desde antiguo, se parece más bien a un brindis al sol, porque seguramente ni lo van a recibir ni lo van a atender. Yo prefiero, en todo caso, lanzar un mensaje de esperanza a la población sojuzgada, diciendo que cualquiera que sea el régimen que conculca sus libertades cotidianas, tiene siempre la posibilidad de ser derrotado, siempre por medios pacíficos, siempre a través de la respuesta ciudadana. En Cuba tuvimos una oportunidad, la vimos claramente. Yo tuve la oportunidad de conocer a uno de los instigadores de ese movimiento de liberación que se produjo en su día. Hay una respuesta de la sociedad civil. Yo creo que es muy importante que pensemos todos que las cosas no son inevitables, que no es inevitable que haya un régimen dictatorial, que forma parte también de nuestra conciencia ciudadana, por poco desarrollada que esté, para tratar de hacer todo lo posible por protestar, por salir a la calle, por mostrar nuestra insatisfacción con determinado tipo de medidas que se están adoptando.
de una manera cotidiana, cada uno, escribiendo un artículo, apoyando una manifestación, haciendo algo lo que cada uno modestamente pueda, somos capaces entre todos de construir un futuro mejor para nosotros mismos, pero también para nuestras familias, para los que tengan hijos, para ofrecerles un futuro mejor en libertad a ellos. Yo creo que todo lo que sea un mensaje a los gobiernos dictatoriales es, insisto, es un brindis al sol, no lo van a recoger, no lo van a atender, pero sí creo que conviene eh, explicar a las gentes, a los ciudadanos, que una parte de su futuro no depende solo de los que conculcan sus libertades, que depende de ellos mismos, que también pueden hacer algo por revertir esa situación. Fernando, bueno, como siempre digo, el tiempo nos mata. ¿Tienes Claro. algo que agregar al tema? ¿Te interesaría agregarle algo antes de Bueno, concluir? yo lo que quiero agregar solamente es que para mí es una satisfacción enorme poder dirigirme a un medio cubano. Yo quiero decir simplemente porque para mí es importante desde el punto de vista personal y familiar que cuando fue ministro de Ultramar, un bisabuelo mío, Antonio Maura, que fue presidente del Consejo de Ministros de Alfonso XIII, él intentó una autonomía para Cuba y Filipinas que, según José Martí, de haber sido aprobada, habría retrasado el fenómeno de la independencia cubana. Yo, por supuesto, no quiero ser nostálgico de la presencia española en Cuba, pero sí quiero decir que para mí, desde el punto de vista personal y familiar, Cuba no es solamente un pedazo de tierra que habla el mismo idioma que yo, es unos ciudadanos con los que tengo el afecto de conocer y de que tengo tantos amigos, Dagoberto Valdés, Giovanni Sánchez, tantos otros. Es una parte también de mi familia, de mi historia personal, de mi historia familiar. Ahí están mis genes y ahí está también mi simpatía hasta donde pueda ser absoluta, pues lo es con Cuba y el deseo de que algún día, más pronto que tarde, recupere las libertades que merece. Hernán, Nos queda agradecerle solamente, Fernando, muchísimas gracias, Fernando Maura, por esta comunicación y por ayudarnos a comprender la realidad un poco más. Como siempre, a nuestros oyentes le hacemos la convocatoria para el próximo sábado, 5:30 de la tarde, por los canales de Cubanet, seguir desandando y tratando de comprender el presente, el pasado, el futuro de Cuba. Muchas gracias.